Había una vez una pareja llamada Britt y Sandra. Después de casarse, no tuvieron la suerte de dar a luz a tiempo. Les tomó 5 años de llanto y oración antes de poder dar a luz a su hija Naomi. Después de dar a luz a Naomi, no podían dejar de agradecer a Dios por haberles dado a Naomi cuando todas sus esperanzas estaban perdidas. Una hermosa tarde, después de haber cenado esa noche y haberse retirado a la cama, Naomi estaba acostada entre la pareja. El Señor. Britt se quedó mirando a su pequeña hija y sonriendo. «Dime la razón detrás de esta sonrisa esta noche», le preguntó Sandra a su esposo, también sonriendo con él. «¿Quién hubiera pensado que algún día seríamos padres?» «Espero que recuerdes todo lo que pasamos», le preguntó el Señor. Britt a Sandra. «¿Podré olvidar alguna vez que me llamaron mujer estéril? Nos burlaron durante 5 buenos años. Recibí diferentes consejos de diferentes amigos. Las ancianas me llamaron aparte y trataron de darme diferentes soluciones. Los médicos tenían diferentes cosas que decir cada vez que íbamos a verlos. La gente siempre me señalaba cuando pasaba caminando. Incluso algunas mujeres de la iglesia se burlaban de mí. Me llamaban el varón justo. Casi me suicidé después de que una mujer me dijera en la cara que yo era un hombre y que por eso no podía darle hijos a mi marido». Sandra dijo todo esto y las lágrimas rodaron por sus mejillas. Está bien. Eso ya es cosa del pasado. Dios nos ha dado a Naomi y nos ha bendecido con nuestro pequeño paquete de alegría», dijo el señor Britt con una sonrisa. «Su 7º cumpleaños es la semana que viene. Nuestra hija tendrá 7 años», dijo Sandra con una sonrisa. Ambos se quedaron mirando a Naomi que dormía pacíficamente. Entonces el señor Britt estiró la mano, apagó la luz y le dio las buenas noches a su esposa. Al día siguiente, el señor Britt estaba tan enredado en el trabajo que olvidó que era hora de traer a Naomi de la escuela. Era fin de semana y el señor Britt era quien llevaba a Naomi de regreso durante los fines de semana. Ya habían pasado 40 minutos después de la salida, pero el señor Britt aún no había regresado con Naomi. Sandra decidió esperar un poco más pensando que era el tráfico. Después de unos minutos más se preocupó y llamó a su marido por teléfono. El señor Britt se sorprendió de que casi 1 hora había pasado volando después de la hora de salida de la escuela de Naomi. Le rogó a su esposa que fuera rápidamente a buscarla porque todavía estaba muy ocupado. Sandra dejó lo que estaba haciendo inmediatamente y comenzó a dirigirse hacia la escuela de Naomi. Ya llevaba 55 minutos de retraso y tardó otros 15 minutos en llegar a la escuela de Naomi. Sandra se subió a un autobús y justo después de 5 minutos de viaje se quedó atrapada en el tráfico. El tráfico era tan malo que Sandra decidió que era lo mejor. Se calmó y buscó una bicicleta que fuera más rápida. Porque los ciclistas siempre tienen una forma de maniobrar en el tráfico. Después de caminar un rato a toda prisa, Sandra detuvo la bicicleta. Intentó subirse a la bicicleta y luego recordó que había olvidado su bolso dentro del autobús en el que había subido antes. Sandra no sabía si debía continuar hasta la escuela o regresar a buscar su bolso. Ella le pidió al ciclista que se fuera mientras ella iba a buscar su teléfono. Como su teléfono estaba dentro de la cartera, Sandra comenzó a caminar de regreso a pasos rápidos buscando al jefe al que había ingresado antes. Mientras tanto, de regreso en la escuela, Naomi se sentó afuera con algunos de sus compañeros de clase que estaban esperando que sus padres vinieran a llevarlos a casa. Algunos que tenían hermanos mayores se fueron a casa con ellos. Mientras los padres llegaban para llevarse a sus hijos en sus números. Naomi solo se sentó preguntándose si su padre la había olvidado. «Naomi, ¿tu padre no viene hoy?», uno de sus compañeros de clase le preguntó mientras salía con su madre. Naomi ya estaba cansada de esperar. Tenía tanta hambre. No comió en todo el día porque no le gustó la comida que su madre había preparado y puesto en su lonchera. Naomi se puso de pie y decidió irse a casa sola. Salió de la escuela con su bolso y lonchera. Comenzó a caminar a casa sola mientras llevaba su lonchera. Después de unos minutos de caminata, la lonchera de Naomi se le cayó de la mano y rodó hacia la calle principal. Intentó ir a recogerla. Alguien intentó llamar a Naomi porque el coche se dirigía a toda velocidad hacia ella. El hombre que conducía el coche frenó rápidamente, pero ya era demasiado tarde.
había atropellado a Naomi. El hombre bajó inmediatamente y vio a Naomi acostada, casi sin vida y sangrando. Antes de que la gente se acercara más, el hombre cargó a Naomi en su auto. Dio marcha atrás con ella en su auto y se fue en el suyo. A Sandra regresó caminando a pasos rápidos al lugar donde se había bajado del autobús antes. Se dio cuenta de que algunos conductores de autobús estaban dando la vuelta para seguir otra ruta debido al tráfico que había por delante. Aceleró el paso tratando de encontrar el autobús del que había bajado antes. Pero no parecía poder identificar el autobús. Parecía que el autobús había dado la vuelta con los demás. Sandra llevaba la mano sobre la cabeza confundida. Acababa de perder su bolso que contenía su teléfono. Quería llamar a su marido, pero no podía. Tampoco podía pagar una bicicleta porque no tenía dinero. Decidió caminar hasta la escuela y luego llamar a su marido con uno de los teléfonos de los profesores cuando llegara a la escuela. Después de tantos minutos de caminar bajo el sol abrasador, Sandra llegó frente a la puerta de la escuela. Sudaba profusamente como quien se ha lanzado a una carrera de maratón. El ambiente estaba muy tranquilo, a diferencia de la hora habitual en la que había niños en los alrededores. La única esperanza de Sandra era que su hija estuviera dentro del portón, viendo que no había candado en él. Cuando extendió la mano para abrir el portón, vio a la directora salir del portón sosteniendo un candado para cerrar los portones. «Buenas tardes, mamá», saludó Sandra, tratando de forzar una sonrisa. «Buenas tardes, querida». «¿Por qué sudas tanto?», preguntó la directora, mirando a Sandra. «Lo siento por llegar tan tarde. Parece que ya se habían ido todos», preguntó Sandra, mirando a su alrededor. «Sí, ya son las 4 de la tarde y todos se han ido. Hoy es viernes y cerramos muy temprano», respondió la directora. «¿Y mi hija?», preguntó Sandra, fijando su mirada en la directora mientras cerraba el portón. «¿Tu hija?». «No hay nadie». «¿Por qué no llamas a tu marido y le dices si la tiene?». «Viene a buscarla los viernes», respondió la directora. «Conozco demasiado bien a mi marido y no puede pedirme que vaya a buscar a mi hija a la escuela si ya lo ha hecho», Sandra dijo, ya con sentimientos encontrados. «¿Por qué no lo llamas?», la directora sugirió. «Ese es el problema. No puedo. Tenía prisa y olvidé mi bolso con mi teléfono dentro del autobús. Había entrado antes cuando había tráfico. Mi teléfono y el poco dinero que tenía conmigo se acabaron. Solo quería venir a recoger a mi hija primero antes de hablar de mi teléfono». «Entonces, ¿cómo pagaste al conductor del autobús cuando bajaste?». «Ya tenía dinero en la mano y simplemente». «Oh, mamá, mi teléfono no es mi problema». «¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está Naomi?», Sandra preguntó, ya con un mal presentimiento. «Toma mi teléfono y llama a tu marido. Veamos si se la llevó», dijo la directora, metiendo la mano en su bolso y sacando su teléfono. Se lo dio a Sandra, quien lo recogió y le dio el número de Britt inmediatamente. El señor Britt contestó la llamada inmediatamente y Sandra le preguntó si había venido a buscar a su hija a la escuela. El señor Britt le dijo que la había estado llamando y que ella no contestaba sus llamadas. Quería saber si habían vuelto a casa. No podía entender lo que estaba escuchando por teléfono, que decía que su princesa había desaparecido. Le dijo a Sandra que iría de inmediato. El señor Britt colgó la llamada y Sandra podía sentir que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. «¿Dónde está mi hija?», le preguntó Sandra a la directora con voz llorosa. La directora estaba estupefacta. No tenía respuesta a las preguntas que Sandra le acababa de hacer. Calmó a Sandra y llamó a la profesora a cargo de la clase de Naomi. Le pidió que volviera a la escuela porque había un caso de una alumna desaparecida. Sandra no sabía por dónde empezar a buscar a su única hija. Las lágrimas seguían rodando por sus mejillas mientras esperaba a la profesora a cargo de la clase de Naomi. Estaba inquieta y seguía mirando a su alrededor con la esperanza de ver a Naomi. Pasaron unos minutos y la maestra regresó a la escuela. Le preguntaron quién se había llevado a Naomi. La maestra dijo que Naomi estaba sentada afuera con su mejor amiga Anita esperando a su padre. Vio a la madre de Anita que venía a buscarla.
Después de un rato, ya no vio a Naomi. Pensó que su padre la había llevado. Sandra le pidió a la maestra que llamara por teléfono a la madre de Anita y averiguara si Naomi la había seguido hasta su casa. La maestra estaba revisando su lista de contactos buscando el número de la madre de Anita cuando el señor Brick bajó de la bicicleta y caminó hacia el resto a paso rápido. Entró una llamada en el teléfono de la directora. Ella contestó. «Hola, señora. Creo que uno de sus estudiantes tuvo un accidente hace unos minutos», dijo la voz por teléfono. La directora se movió un poco hacia donde no la oirían. Preguntó cómo eran las personas. La descripción encajaba con la de Naomi. Lentamente bajó el teléfono. No sabía cómo iba a decirle a la pareja que su única hija había estado involucrada en un accidente que puso en peligro su vida. Más aún, nadie sabe a dónde se la llevó el hombre que la había atropellado. La directora se quedó mirando a Britt, que estaba consolando a Sandra, que lloraba amargamente. Parecía que la madre de Anita les acababa de decir que Naomi no estaba con ella. Etia casi se cae de la mejilla de la directora de la escuela en confusión y compasión por la pareja. Antes, cuando Naomi fue atropellada por un coche a toda velocidad, el hombre que la había atropellado bajó de su coche inmediatamente. Vio a Naomi tumbada, casi sin vida. Y sin perder tiempo, cargó a Naomi en su coche. Dio marcha atrás y se marchó. Estaba rezando con todas sus fuerzas para que ella no muriera antes de que él llegara al hospital. David estaba hablando por teléfono con un socio de negocios. En realidad había venido de visita y se dirigía a su ciudad. No vio a Naomi. Estaba perdido en la llamada que estaba haciendo. Solo oyó el grito fuerte de alguien que atrajo su atención. Pero antes de que pudiera pisar el freno, ya había atropellado a la niña. Así que bajó inmediatamente y cargó a Naomi en su coche. No quería correr ningún riesgo para salvar la vida de la niña. ¿Qué clase de tentación es esta?, se preguntó David mientras conducía rápidamente hacia un hospital que conocía que estaba muy lejos. Sudaba profusamente mientras conducía a toda velocidad. Cuando llegó al hospital, llevó a Naomi al hospital. Ella ya sangraba por la boca y la cabeza. Parecía que la cabeza de Naomi había aterrizado primero en el hierro delante de su jeep sin caer al suelo. Las enfermeras se hicieron cargo de inmediato. El médico estaba ocupado con otro paciente. Cuando le dijeron que había una emergencia, vino rápidamente a ver a los nuevos pacientes. David estaba caminando por el hospital. No sabía qué hacer. El médico estaba tardando mucho en la habitación del hospital y David se ponía ansioso a cada momento. No quería escuchar malas noticias. El médico salió con una mirada triste. David se acercó a él para preguntarle cómo estaba la niña. El médico miró a David y negó con la cabeza. «Lo siento, señor. El accidente fue realmente fatal. La examinamos minuciosamente y descubrimos que tiene una hemorragia cerebral interna. Hemos tratado de controlarla con algunos medicamentos e inyecciones. Necesita una cirugía inmediata para sobrevivir», dijo el médico en un tono muy preocupado. «Una cirugía. Adelante con el médico de la cirugía. El dinero no será un problema. Firmaré cualquier documento necesario. No quiero que esa niña muera. Por favor, doctor». David rogó con las manos juntas. «Lo siento, pero aquí no tenemos el equipo necesario. Tendrá que llevarnos a otro lugar. Le daré algunas notas escritas». David no sabía dónde estaba. No sabía qué hospital tenía el equipo necesario para la cirugía. Así que decidió llevar a Naomi a su ciudad. Necesitaba que se recuperara antes de empezar a buscar a sus padres. David le preguntó al médico si podía llevar a Naomi en un viaje de 4 a 5 horas en coche a otro hospital desde donde venía. El médico dio su aprobación y le dio algunas notas escritas a David y le dio otra inyección a la niña en la escuela de Naomi. «Señor». La directora llamó suavemente al señor Bright. Tanto el señor Brick como Sandra se giraron inmediatamente para ver por qué llamaba la directora. «Acabo de recibir una llamada. Su hija Naomi estuvo involucrada en un accidente». «¿Mi hija estuvo involucrada en un accidente? ¿Dónde ocurrió?»,
Sandra corrió y abrazó a la directora, preguntándole con impaciencia. Pocos minutos después, la directora respondió. Sandra corrió inmediatamente hacia donde la habían dejado, sin esperar al resto. El señor Britt siguió inmediatamente a su esposa corriendo hacia el lugar del accidente. Cuando llegaron, les dijeron que el hombre que la había atropellado se la había llevado. Tal vez la había llevado al hospital. Como nadie sabía a qué hospital habían llevado a Naomi, la maestra, la directora y la pareja pararon un taxi y se fueron al hospital más cercano. En el taxi, el señor Britt quería ir a hablar con la directora, pero sabía que todo era culpa suya. Sandra abrazó fuerte a Britt, esperando que su hija estuviera en el hospital mientras ríos de lágrimas corrían por sus mejillas. Tanto la maestra como la directora también esperaban encontrar a Naomi con buena salud. Cuando llegaron al hospital, Sandra fue la primera en correr hacia el hospital. Sandra preguntó a las enfermeras si habían visto a una niña con uniforme escolar que se hubiera visto involucrada en un accidente. Las enfermeras comprobaron y no había registro de ninguna niña involucrada en un accidente. Sandra estaba decepcionada, pero aún así fue al siguiente hospital. Cuando llegaron al tercer hospital y preguntaron por el caso de una niña que había tenido un accidente, les dijeron que habían llevado al hospital a una niña que coincidía con su descripción. Era un hospital grande, así que les pidieron que esperaran mientras averiguaban en qué sala habían llevado a la niña. Sandra estaba aliviada de que finalmente iba a ver a su única hija. Solo esperaba que Naomi estuviera bien. Todos esperaban impacientes que alguien viniera a llevarlos a ver a Naomi. Entonces salió el médico. Vino a ver a los que buscaban a la niña. «Doctor, ¿cómo está mi hija? ¿Dónde está? ¿Puedo verla?», Sandra le preguntó al médico entre lágrimas. «Sí, doctor, por favor, podemos ver a nuestra hija». Fue entonces cuando el médico se dio cuenta de que quienes estaban frente a él eran los padres de la niña mencionada. «Lo siento mucho. ¿Son ustedes los padres de la niña?», preguntó el doctor, desviando su mirada de Sandra hacia el señor Britt. «Sí, lo somos». «El señor». Britt y Sandra respondieron ansiosos y asintiendo con la cabeza. «Lamento darle esta triste noticia. Su hija estuvo involucrada en un grave accidente que casi le costó la vida. Cuando la trajeron aquí, sangraba por la cabeza. Pensé que eso era todo hasta que decidí examinarla minuciosamente y descubrí que tenía una hemorragia cerebral interna. Mi hija tiene una hemorragia interna». «¿Dónde está? ¿Dónde está mi hija? Quiero verla, por favor». Sandra preguntó con lágrimas rodando por sus mejillas. El doctor suspiró y continuó. «Mamá, necesitaba ser operada para detener la hemorragia por completo. Le había dado algunos medicamentos e inyecciones para evitar que la sangre fluyera. Nuestro hospital no tiene el equipo necesario para la cirugía. Entonces el hombre que la había traído aquí decidió que llevaría a Naomi a una gran ciudad para que la pudieran tratar». «¿Qué ciudad? ¿Qué ciudad? Doctor, ¿tiene su número?». «No sé en qué ciudad vive. Tampoco tengo su número», el médico dijo en un tono decepcionado. Sandra se giró lentamente, miró a su marido y luego cayó y se desmayó. Intentaron reanimarla de inmediato en el hospital. Cuando Sandra despertó, todo lo que hizo fue llorar amargamente, pidiendo por su única hija. «¿Por qué yo? ¿Por qué Naomi? Después de 5 años. Dios. Después de 5 años me enviaste a Naomi. ¿Por qué esta gran tentación? ¿Dónde está mi Naomi? ¿Dónde está mi Naomi?». Sandra seguía llorando, en voz alta. «El señor». Britt intentó contenerse. Su encantadora princesa estaba al borde de la deuda y nadie sabía dónde estaba. Sostuvo a su esposa y trató de consolarla. Sandra se negó a ir a casa. Quería que le devolvieran a su hija. La directora y la maestra tampoco pudieron irse a casa. Se limitaron a mirar a la pareja que estaba sufriendo y no pudieron evitar contener las lágrimas. Ya estaba oscureciendo y necesitaban volver a casa. «El señor». Britt convenció a Sandra de que lo siguiera de regreso a casa. La directora le rogó al señor Britt que no descargara su ira en la escuela, ya que unirían sus fuerzas para buscar a Naomi.
El señor Brick no estaba de humor para empezar a causarle trabajo. Solo quería llevar a su esposa a casa porque no había sido ella misma. Ir a la escuela no iba a traer a su hija de vuelta. Se culpó a sí mismo con tristeza y esperó que el hombre les devolviera a su hija con vida. De vuelta con el señor David. Iba a exceso de velocidad y cuando lo detuvo la policía, les mostró el informe escrito por el médico junto con las notas y lo dejaron pasar. Condujo durante horas y finalmente llegó a su ciudad. Ya estaba oscuro, pero se dirigió directamente al hospital. Les dio las notas que le habían dado los médicos. Naomi fue llevada rápidamente al quirófano mientras el señor David hacía los pagos necesarios. Llamaron al cirujano y, por suerte, todavía estaba en el hospital. Había querido irse hace un rato, pero era como si algo lo retuviera. Inmediatamente entró a ver a Naomi. El señor David estaba en la sala de espera. Estaba rezando y esperando que Naomi saliera a salvo. Siguió caminando de un lado a otro y frotándose la cabeza con la mano. Su teléfono seguía vibrando en su bolsillo. Lo sacó y era su esposa Tina quien llamaba. Ella lo había llamado tantas veces y él nunca contestó. Él contestó la llamada y su esposa le preguntó por qué no había regresado a casa todavía. Después de decirle horas antes que estaba en camino a casa, el señor David le explicó todo a su esposa. Ella le preguntó dónde estaba para que pudiera ir inmediatamente. Pasaron unos minutos. Luego Tina llegó al hospital. Fue y se encontró con su esposo donde estaba sentado y sudando. Le preguntó cómo había sucedido todo y él se lo contó. Tina estaba preocupada. Decidió esperar con su esposo el resultado de la cirugía en curso. La cirugía tomó mucho tiempo. De vez en cuando una enfermera salía y luego volvía al quirófano. El señor David y Tina seguían durmiendo y despertándose a intervalos en la sala de espera del hospital. Querían fervientemente que Naomi se curara. El tiempo pasaba lentamente, pero finalmente salió el médico. Tenía una sonrisa en su rostro. El señor David fue el primero en ver al médico. Intentó ponerse de pie y Tina, que estaba sentada a su lado, también se despertó. «Doctor, ¿cómo puede tener esperanzas de que la operación haya sido un éxito?», preguntó el señor David al doctor con ansiedad. «Por la gracia de Dios y no por nosotros, la niña está a salvo y fuera de peligro». «Sí, la operación fue un éxito». «Sí». «Oh, gracias a Dios», dijo el señor David en voz alta mientras su esposa lo abrazaba felizmente. «Por favor, bajen la voz», dijo el doctor en voz baja. Está bien», dijo el señor David. «Necesita mucho tiempo de descanso. Es probable que pierda parte de su memoria que solo recuperará con el tiempo. Por la gracia de Dios. Además, es posible que no pueda hablar bien durante un tiempo. Le he dado una lista de medicamentos a la enfermera. Consígalos y asegúrese de que los tome según lo prescrito. Realmente necesita mucho amor y cuidado de ambos para mejorar pronto». «¿Podemos verla ahora?», preguntó Tina suavemente. «Claro, pero no necesita que la molesten». «Necesita el máximo descanso», dijo el doctor y salió. La pareja le agradeció al doctor y entró inmediatamente a la habitación del hospital. Tina entró en la habitación y fijó su mirada en Naomi. Lágrimas corrieron por sus mejillas. Empezó a sollozar amargamente mientras el señor David intentaba consolarla. La directora se fue con el corazón apesadumbrado. Sabía que Naomi era la única hija del señor Brick. Sabía lo que se sentía cuando una niña desaparecía. Culpó a la maestra a cargo por ser tan descuidada. La maestra de la clase quería defenderse, pero ella sabía que nada de lo que dijera justificaría el hecho de que Naomi desapareciera bajo su vigilancia. Ella solo rezaba y esperaba que Naomi estuviera a salvo donde quiera que estuviera. El señor Brick detuvo un taxi que lo llevaría a él y a su esposa de regreso a casa. Siguió consolándola mientras conducían de regreso a casa juntos. Cuando llegaron a casa, el señor Brick comenzó a hacer llamadas, creando conciencia de que su hija estaba desaparecida. Quería ir a la estación de policía, pero no podía dejar a su esposa sola en la condición en la que estaba. Sandra se sentó en la silla de la sala de estar sintiéndose tan débil que parecía que acababa de perder una parte de sí misma.
Se preguntó por qué una tentación tan fuerte la acosaría. No podía culpar a su marido. Sabía que no había sido intencional por su parte. Pero se preguntó por qué, de todos los días, ese mismo día tendría que ser el día en que el tráfico la detendría. Si no hubiera habido tráfico, podría haber llegado a la escuela antes de que Naomi sufriera el accidente. Sandra se levantó lentamente. Luego caminó hacia su habitación con pasos lentos después de secarse las lágrimas. ¿A dónde vas, Sandy?, preguntó el señor Brice, mirando a su esposa. Sandra simplemente sacudió la cabeza de izquierda a derecha y siguió caminando hacia su habitación. Entró en su habitación y se arrodilló junto a su cama. Padre, sé que no dejarás que nada le pase a la única hija que me has dado. Sé que la sanarás aunque no esté aquí conmigo. Sea cual sea el hospital al que la hayan llevado, que se cure porque confío en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El señor Brick respondió en voz alta. Sandra se dio vuelta y lo miró. La había seguido hasta la habitación. El señor Brick consoló a su esposa. No tenían apetito. Llevó a su esposa al baño y la ayudó a ducharse. Después de que terminaron, se retiraron a la cama. Tanto el señor Brick como Sandra no podían conciliar el sueño porque muchas preguntas rondaban por sus mentes. ¿Quién se había llevado a Naomi? ¿Por qué se fue a otra ciudad con Naomi sin su consentimiento? ¿Estaba Naomi realmente a salvo allí? ¿Cómo podrían volver a ver a su única hija? Tina comenzó a sollozar amargamente al ver el estado de Naomi. El señor David abrazó a su esposa y la sacó de la habitación. El médico les había advertido que no molestaran a Naomi para evitar complicaciones. Hace años, cuando el señor David se casó con Tina, Tina quedó embarazada por primera vez. La pareja estaba muy feliz por su hijo. Solo pasaron unas pocas semanas y Tina tuvo un aborto espontáneo. Lloró porque no podía decir qué causó realmente el aborto. Recibió atención médica nuevamente. Esta vez trató de ser cuidadosa y evitó todo lo que el médico le dijo que evitara. Finalmente, dio a luz a un niño. El señor David y Tina estaban tan felices que llamaron a su pequeño Pascal. Después del nacimiento de Pascal, el médico llegó con la triste noticia de que Tina no podría volver a recibir cuidados debido a algunas complicaciones que había tenido. El señor David y Tina no estaban tan preocupados porque ya habían recibido su pequeño tesoro. Y nunca quisieron tener muchos hijos. Pascal se convirtió en un niño muy inteligente. Muchos lo admiraban por lo inteligente que era. Se convirtió en el orgullo de sus padres. Con el paso del tiempo, Pascal enfermó. Lo llevaron al hospital para que lo trataran y después de un tratamiento mejoró. Después de unas semanas, enfermó de nuevo. Lo llevaron una vez más al mismo hospital y mejoró. De repente, se convirtió en un hábito para Pascal enfermarse cada semana. No perturbó tanto al señor David y a Tina porque tenían dinero para comprar medicamentos para su hijo. Pascal comenzó a perder peso y su enfermedad se volvió muy grave. Fue entonces cuando Tina sugirió que se cambiaran de hospital. El señor David estuvo de acuerdo y llevaron a Pascal a otro hospital. Cuando llegaron al hospital, llamaron a un médico debido a la gravedad del caso de Pascal. Después de muchos exámenes con el médico, llamó a la pareja a su consultorio, dejando a Pascal acostado en la cama del hospital. El médico les dijo a David y Tina que su hijo tenía leucemia, cáncer de sangre. Les dijo que la leucemia era controlable y tratable en los niños. Pero el caso de Pascal había llegado a su punto más alto y podría morir en cualquier momento. Aconsejó al señor David y a su esposa que fueran a pasar su último momento con su hijo. Tina lloró a mares en el consultorio del médico. Luego fue con David a ver a su hijo. Cuando llegaron, Pascal estaba mirando a sus padres con los ojos entreabiertos. La pareja hizo todo lo posible por ocultar sus lágrimas. Pascal le sonrió a su madre mientras la abrazaba fuerte. De repente, Tina pudo sentir que el agarre de Pascal se aflojaba. Miró a su hijo y se dio cuenta de que Pascal se había ido. Ella lo sacudió con fuerza, tratando de despertarlo. Pero él realmente se había ido. El señor David se quedó mirando a su hijo y las lágrimas corrieron por sus mejillas mientras Tina abrazaba a Pascal, llorando a lágrima viva. Mirar a Naomi,
que estaba acostada con vendas, hizo que Tina recordara cómo su hijo había entregado el alma en una cama de hospital mientras le sonreía. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si ella es la única que tienen sus padres? Al igual que nosotros. ¿Cómo se las arreglarán sin su hija?, le preguntó Tina a su esposo entre lágrimas. Mañana por la mañana volveré y buscaré a nuestros padres usando el nombre del uniforme escolar, dijo el señor David, todavía consolando a su esposa. A la mañana siguiente, el señor Brick se despertó. Se sentó en su cama pensando en cómo iba a encontrar a su única hija. Decidió que iba a ir a la estación de policía y presentar una denuncia por su hija desaparecida. Una llamada llegó a su teléfono. Era de la profetisa de la escuela. Llamaba para pedir perdón. Y le aseguró que la escuela iba a ayudar y se aseguraría de que Naomi regresara con él. El señor Brick sabía que esas palabras solo vinieron porque ella tenía miedo de perder su escuela. Solo quería que encontraran a su hija y nada más. Entonces se fue a la estación de policía para presentar una denuncia por su hija desaparecida. La policía le aseguró al señor Brick que harían todo lo posible para traer a su hija de regreso con él. Cuando el señor Brick regresó de la estación de policía, quería ir a trabajar, pero después de pensarlo 2 veces decidió volver a casa y estar con su esposa. Regresó a casa y descubrió que la puerta estaba abierta. Le había pedido a Sandra que cerrara la puerta detrás de él. El señor Brick abrió el cajón lentamente para saber por qué la puerta seguía abierta. De regreso al hospital, el señor David regresó al lugar donde Naomi estaba acostada con su esposa Tina. Ella no se había movido desde que se realizó la cirugía. Ella yacía inmóvil con la ropa blanca que se puso y el vendaje en su cabeza tenía una ligera mancha de sangre. La pareja se sentó en una cama vacía frente a donde yacía Naomi. «Es tan hermosa y adorable», dijo Tina, abrazando a su esposo mientras miraban a Naomi. «Sí, lo es. Sus padres deben tener suerte de tenerla. Gracias a Dios la operación fue exitosa», dijo el señor David con una sonrisa. Miró su reloj y la hora decía 2 minutos después de la 1 de la mañana. «Creo que necesitas volver a casa y descansar, querida. Tienes que estar en el trabajo temprano, ¿recuerdas?», le dijo el señor David a su esposa. Tina tocó su teléfono y vio que ya era temprano en la mañana. Le dijo a su esposo que no podría dormir si regresaba a la casa. El señor David intentó persuadir a su esposa, pero ella quería quedarse con él y Naomi. Sintió la forma en que Tina seguía mirando a Naomi con tanto amor. A medida que pasaba el tiempo, Tina se quedó dormida en el regazo de su esposo mientras el señor David se apoyaba en la pared, sentado en la cama. El reflejo del sol de la mañana se coló en la habitación donde se encontraban el señor David y su esposa. Los ruidos de gente moviéndose dentro del hospital despertaron al señor David y a Tina. Estaban cansados. Lo primero que hicieron fue ver cómo estaba Naomi. Ella todavía dormía y aún no había abierto los ojos. El señor David salió de la habitación y fue a buscar a la enfermera que estaba atendiendo a Naomi. Le pidió el uniforme que Naomi se estaba poniendo antes. Antes de que se cambiaran de ropa, la enfermera le dio el uniforme al señor David. Él salió y colocó el uniforme perfectamente en el respaldo de su asiento. Después de mirar a Naomi por un rato, Tina salió de la habitación del hospital. Ya estaba llegando tarde al trabajo. Dejó al señor David en el hospital y se fue a su casa. El señor David le dio una propina a la enfermera y le pidió que cuidara a Naomi. Luego salió del hospital y se dirigió a su auto. Algo sorprendió al señor David. Tenía 2 llantas pinchadas. Nunca se dio cuenta. Cuando fue a guardar el uniforme de Naomi, solo tenía una llanta de repuesto. Entonces decidió caminar por la calle para buscar ayuda. Unos minutos después, el señor David regresó con alguien y su estilo había cambiado. Era hora de que viajara de regreso a la ciudad donde había atropellado a Naomi para buscar a sus padres. Mientras el señor David se acercaba a la ciudad, algo extraño sucedió. Se giró para recoger el uniforme que había colocado perfectamente en la parte trasera de su coche. Pero para su mayor desconcierto, el uniforme ya no estaba allí. El señor David pisó los frenos de inmediato. Decidió salir de la carretera y buscar el uniforme. Bueno,
estacionó su coche y bajó. Buscó el uniforme, pero no lo encontró por ningún lado. ¿Quién crees que escondió el uniforme escolar de Naomi? ¿Crees que Tina querría que Naomi regresara con sus padres biológicos? ¿Cuáles crees que serían los motivos ocultos de Tina? Lo descubriremos en el próximo episodio. Muchas gracias por ver y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Si disfrutaste esta historia, dale un me gusta, comenta y comparte. Gracias y que Dios te bendiga.